Buenas tardes, tutor y compañeros. Bueno, haremos inicio al desarrollo del trabajo colaborativo de la fase 2, que hace referente a un discurso, de acuerdo a la pregunta orientadora. Mis compañeros son Javier Andrés Ramírez, Luyanira Morales, Edna Carolina Borges y quien les habla, Aura María Herrera. Bueno, dando inicio a la introducción, se puede decir que la psicología política se define en tres grandes aspectos. Uno es pensar y atender las condiciones de transformación constantes del conflicto armado, en donde se llegue pues como a un proceso de paz con justicia, verdad y reparación. Otro aspecto es mantener activos y diversos los procesos de articulación con las comunidades académicas y movimientos sociales, donde se reflexione como sobre los temas afines de la diversidad y pues las formas de acción colectiva en las diferentes regiones de Colombia. Otro, digamos, que aspecto es sostener y ampliar los procesos de formación teórica y ética de los estudiantes para que tengan la posibilidad de dilatar y aún más pues tener como en cuenta sus conocimientos. A través del campo de acción que tiene la psicología política, permite no solo identificar, sino abordar e intervenir las urgencias sociales de la comunidad, como lo son los problemas de liderazgo político, el conflicto, el narcotráfico, entre otros. Eh, También se busca aportar que desde la psicología política, como ayudar en el desarrollo de Colombia, fomentando un uso adecuado de poder dentro de una organización sin llegar a generar conflictos. La psicología política busca mejorar la calidad de vida y mejorar el bienestar de las comunidades, pues donde como que se facilite que las personas puedan intervenir en asuntos políticos y organizacionales, como así que puedan de pronto elegir buenos gobernantes. Siguiente compañero. Considero que, digamos que en la construcción de paz es uno de los factores que la psicología política puede aportar al país y pues digamos que puede hacer innumerables aportes en el desarrollo, como lo puede ser en la construcción de la paz, ya que como se conoce, Colombia ha sido uno de los países que más conflicto presenta por el conflicto armado que se evidencia día a día en las diferentes regiones del país. Como podemos evidenciar, pues digamos que existen varios grupos armados y en los que día a día, a pesar de la construcción de paz que se ha logrado hasta el día de hoy, no ha sido una solución efectiva para conseguir el propósito, pues que digamos que va referente desde la psicología política. Siguiente compañera. Entonces, ya como lo había pues nombrado, existen las Fuerzas Armadas de las FARC, el ELN, el EPL, que todos son grupos que han sido creados más o menos sobre los años 60. Ok, dando continuidad a la temática, me permito presentarme. Soy Edna Carolina Borges. Entonces, Saucedo considera que la psicología política es una disciplina que puede explicar los aspectos de trascendencia social, como la incidencia de los factores psicológicos. En este caso se puede recurrir al pensamiento. El pensamiento es uno de los que más influye en el movimiento de masas, que están asociados también a los movimientos políticos. Entonces, esto influye de manera contundente en la conducta política y causa efectos en los sistemas políticos. De esta forma se puede considerar que desde la psicología política siempre se puede aportar a la construcción de la cultura en Colombia y en las condiciones de transformación del conflicto armado. Puede aportar grandes herramientas de afrontamiento para, para poder salir de estos conflictos o de estos momentos tan extremos de polarización que presentamos en el país. Esto requiere de una participación activa por parte de tanto los políticos como líderes sociales y la comunidad como tal, y las víctimas para generar un proceso de paz contemplado desde la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Javier Ramírez.
Y nosotros vemos que, bueno, la psicología es la rama, o bueno, la psicología política es la rama de la psicología que estudia la función, el comportamiento de los factores políticos o estas personas políticas que interfieren pues en un alto grado en lo que es nuestro territorio colombiano. Recordamos que no solamente pues tenemos parte del conflicto armado, sino que tenemos ciertas necesidades en ciertos sectores y es cuando la parte psicológica actúa o debe actuar para fines a conveniencia de nuestro país. Recordemos que los políticos pues son los que toman las decisiones. Nosotros generamos unos votos y demás se escogen unos políticos, se escogen en ciertos partidos y demás, y hay unos factores como lo es el factor defensa, como lo es el factor de la salud, como lo es el factor de la educación, como es el factor de la infraestructura, como lo es la igualdad que se requiere en las necesidades económicas. Porque nosotros recordamos y sabemos que obviamente pues la parte política va actuando de acuerdo al comportamiento que generan los diferentes territorios. Es cuando los políticos necesitan ese acompañamiento también o ese consejo pues, psicológico que le ayuda a orientar, a tomar decisiones y demás, porque obviamente cuando estos factores están acumulados, pues les da para que ellos inicien a tomar cierta clase de decisiones, que muchas veces puede que sean las que corresponden o muchas veces no. Obviamente, pues nosotros somos los que estamos ahí en son de ayudar y demás. No sé si de pronto alguien vea o quiera dar un aporte frente a esto, porque como lo decía la compañera ahorita en cuanto a lo que es el inicio de los grupos armados al margen de la ley, recordamos que son fuerzas que no están legítimamente constituidas, que no, no las ampara ninguna constitución política, sino que ellos toman por parte de la fuerza el poder, y eso es lo que ellos quieren generar. Pero hasta cuándo es conveniente o hasta cuándo no es conveniente, pues eso es lo que se ha venido contando en la historia. Recordamos que ya llevamos más de 70 años en este conflicto armado. Sí, compañera Carolina. Bueno, considero que haciendo referencia a lo que anteriormente se sustentó, en que influyen los procesos cognitivos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el pensamiento es uno de los procesos cognitivos superiores. Eso nos hace diferir a todos los individuos, nos hace diferentes. Entonces, los grupos armados se conforman porque son un conjunto de personas que comparten un mismo ideal, un mismo pensamiento diferente al del gobierno actual. Entonces, precisamente como que van con otros pensamientos, otros ideales, lo que los hace, obviamente, organizarse y buscar sus luchas o sus beneficios de una manera, obviamente, errónea, ¿sí? Pero precisamente en eso influye la diferencia de pensamiento que no se sabe manejar, que no se sabe cómo negociar o diferir, es lo que lleva a que se organicen estos grupos armados que obviamente salen perjudicándonos a todos. Sí, exactamente, así es, compañera. Bueno, Continuamos. pues Sí. otro, de pronto me gustaría dar un aporte con lo que están diciendo compañeros, que pues, o sea, como que se ha enfocado mucho la psicología política en la atención conceptual y tal vez en la práctica de las condiciones dinámicas. Por ejemplo, en este caso, que hacemos referente al conflicto armado, donde se ha visto reflejado pues como el intermediario proceso de paz, pues en realidad ha sido solo como, o sea, como que no ha dado mejor al país, ¿sí? Lo único que se ha visto es el aumento de los conflictos entre grupos armados y de pronto en la comunidad, ¿sí? Que es la que actualmente, pues es la que como que es más afectada. Sí, en ese punto también tiene la compañera la razón y todo eso. Y pues obviamente cada quien maneja sus puntos de vista y demás, aunque yo sí digo que debe haber una paz estable y duradera, también hay que muchas veces este factor político debe tomar como la decisión de contrarrestar los actuales criminales porque recordemos que aunque hay
estos grupos marginales, cuando ellos deciden iniciar, por ejemplo, un proceso de paz y lo hacen en conjunto con el factor político, pues ellos lo hacen con un pensamiento, con unos ideales y demás. Pero ciertas ovejitas que nacieron de esos peldaños y todo eso, se descarrían y siguen actuando, siguen naciendo otros grupos criminales y todo eso. Entonces, hasta dónde pues llega el pensamiento o hasta dónde llega el comportamiento y cuál es la conducta de cada uno de estas personas y demás? Seguimos, Ok. compañera Carolina, me dice. Sigo, compañeros, buenas tardes. Digamos que dándole conclusión a nuestro tema, a la pregunta orientadora que nos está dando la compañera Aura, en cuanto a qué puede aportar la psicología política, qué puede aportar la psicología política a la construcción de la cultura política en Colombia. Primero, pues quería como que recordáramos también que la cultura política pues hace ver de todos esos conocimientos, valores, las creencias, los imaginarios, las representaciones sociales que cada individuo, cada ciudadano tiene ante la política y todos los asuntos que están ligados a ella, ¿no? En ese orden de ideas podemos decir que nuestro país lleva varias décadas, como decía el compañero Javier, con el conflicto armado. Sin embargo, esos imaginarios han cambiado un poco. O sea, alrededor de, por ejemplo, el año, ¿qué le digo yo? En el 96, no eran los mismos imaginarios que tenía el ciudadano con respecto a hoy. Entonces ya de pronto el conflicto armado ha ido perdiendo un poco de relevancia en el pensamiento del ciudadano y hoy en día tienen otros imaginarios que tienen más fuerza. Por ejemplo, estoy hablando de la corrupción, ¿sí? Tiene más peso hoy en día eso que el mismo conflicto armado, mientras que hace unos 15 años no era más relevante el conflicto armado. Por eso también podemos decir y concluir que la construcción del sujeto político tiene mucha relevancia. Y ahí es donde la psicología política nos ayudaría a esa construcción del sujeto político. Si ustedes recuerdan bueno, no sé cuántos años tienen ustedes, pero yo sí tengo muchos años ya, y recuerdo cuando lo educaban a uno en quinto, en primero primaria, usted ya se tenía que saber la oración patria, se tenía que saber que el saludo a la bandera, y eso era sagrado. Cantar el himno nacional era de mucho respeto y eso hacía parte de la construcción del sujeto político. Hoy en día se ha venido perdiendo eso también. Por eso la construcción del sujeto político en nuestro país hoy en día es tardío. Por ejemplo, la cátedra de historia ya no se ve en los colegios ni en las escuelas. Entonces, eso hace que la construcción del sujeto político haya perdido relevancia y de pronto no aporta mucho digamos, a esa construcción de la que estamos hablando. También quería hacer referencia, por ejemplo, hablando de en sí, la introducción de la psicología política a nuestro país. Prácticamente se inició a hablar de psicología política alrededor del año 1973, digamos, y estaba como más ligada a la psicología social. Alrededor de los años 80, algunas universidades ingresaron esta cátedra al pensum de los pregrados y prácticamente hasta el 95 se está incluyendo en todo lado. O sea, es demasiado joven la psicología política en nuestro país desde la cátedra. Y una de las formas en la cual puede ayudar, estoy convencida que es desde la institución educativa. Ok, compañero Javier, si me puede colaborar. Quisiera hacer un aporte en la etapa del desarrollo de la inquietud. Si bien el compañero Javier propone o nos sustenta que la psicología está delimitada al estudio de las prácticas comportamentales y de la función política, pues considero que, como lo propone Díaz, la psicología política en Colombia debe ampliar como sus campos de acción. Entonces,
En los demás países de Latinoamérica, ellos ya desde la psicología política se ha ahondado en la epistemología de la psicología política, se ha hecho un abordaje desde este contexto y se ha ahondado en la psicología social de la guerra, todas las causas, las consecuencias, como todos los efectos que tiene una guerra a nivel social, a nivel mental y comportamental de los sujetos, de los individuos que intervienen en ella. También se debe buscar a nivel global, no solo dentro del país, sino qué consecuencias o qué efectos causa un conflicto, una guerra en su entorno, en sus vecinos, en el mundo como tal. Desde este bagaje se pretende que Colombia, desde la psicología de la democracia, busque también ahondar como en el empoderamiento femenino, la identidad nacional, los efectos psicosociales de la crisis y el proceso de los cambios institucionales. De igual manera, también ya para el cierre se propone que desde la psicología política, según Díaz 2015, se puede ayudar a forjar una cultura de vivencia del respeto de los derechos humanos a partir de la promoción y la difusión de los mismos, que esto beneficie, busque salud mental, garantice los derechos humanos, ¿sí? Que si existe un conflicto, se garantice un proceso terapéutico, ¿sí? A las víctimas del conflicto, se haga una restitución psicológica de las víctimas y sus familias, se garanticen derechos, efectos psicosociales y sobre todo que se apoye a las comunidades de desplazamiento y que son víctimas de la violencia política.